Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al Pulso de la Actualidad en la 8 Zaragoza Televisión. Zaragoza fue denominada la Florencia de España durante el siglo XVI, en unos años de gran esplendor económico y artístico, especialmente tras la construcción de edificios renacentistas como la Lonja. La Guerra de la Independencia destrozó la capital aragonesa y la reconstrucción se orientó a levantar viviendas para los 25.000 supervivientes, la mitad de la población antes del primer sitio. Zaragoza derribó edificios emblemáticos en el siglo XX por una mezcla de desarrollo urbanístico, la búsqueda de nuevas infraestructuras modernas tras un crecimiento rápido, la falta de inversión y un mantenimiento que los dejó en ruinas, además de la eliminación de vestigios militares no funcionales, siguiendo una visión de modernidad que priorizaba lo nuevo sobre lo antiguo. Vamos a conocer en los próximos minutos lo que era Zaragoza y también otras ciudades importantes europeas desde el año prácticamente 24 o 26 a.C. hasta nuestros días. Y lo vamos a hacer con Antonio Móstola Carrillo. Ya ven todos estos libros, que solo son una pequeña parte de lo que ha escrito. Nacido en Zaragoza en 1950, doctor en Filosofía y Letras, arqueólogo, fue jefe de Patrimonio Cultural y Publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Es además académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Premio Nacional de Investigación Arqueológica en 1989 y presidente de la Asociación Nacional para el Estudio de la Pintura Romana en España. Codirector de las excavaciones urbanas de Cesar Augusta desde 1980 a 1984. El año 89 fue director de las excavaciones de la Misión Arqueológica Española en Pompeya. Director del Proyecto Rafael de la Unión Europea para la Conservación de Pompeya, autor y coautor de 17 libros y más de 120 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Y rápidamente hago un corte porque si no estaríamos aquí toda la noche hablando de su capacidad y de su extensión de inteligencia. Es especialista en arte paleocristiano, pintura romana y patrimonio arqueológico, codirector de montaje museológico y museográfico del Foro Romano de Cesar Augusta, coordinador del catálogo e inventario de los bienes muebles del Ayuntamiento de Zaragoza y exdirector general de patrimonio de la DGA. Casi nada lo del ojo Ángel y lo llevaba en la mano. Bueno, pero yo tengo la inmensa suerte de que lo conozco de su época estudiantil y puedo contar una anécdota divertida. Aquí cuando lo veis va siempre elegantísimo. Pues hace muchísimos años, cuando era estudiante, estaba en la playa, tenía una pinta de hippie espectacular, era el más hippie de los amigos y estaba tocando la flauta. ¿Y sabes qué pasó? Que le echaban monedas de €1 porque se pensaba que era un pobre. Ese es Iván Antonio. ¿Te acuerdas de aquella anécdota, no? Madre mía. Madre mía, ¿no? Han pasado muchos años ya, pero sí, me gané la primera moneda de 25 pesetas intentando balbucear con una flauta dulce los primeros compases de Sierezade. Imagínate la pinta que tenía Antonio, todo hippilondio, y ahí lo ves ahora. Tenía pelo. Más que pelo. Lo que pasa es que la juventud queda a un lado porque eso proporciona que tengamos una capacidad de decisión de cara al futuro. Y ese futuro estaba, de alguna forma, movido por conocer la historia, la arqueología. ¿Qué es lo que le llevó a introducirse en el mundo de la arqueología y más concretamente en Zaragoza y Pompeya, por ejemplo? Bueno, la verdad es que siempre hay un culpable. Y en este caso es más que culpable, al cual le debo mi profesión, le debo tener una familia y le debo muchísimas cosas. Mi abuelo Antonio. Yo era pues su nieto más querido y recuerdo que a los 14 años me regaló una biografía muy pequeñita de un señor que apenas podía pronunciar su nombre, de apellido Schliemann, que fue el descubridor de Troya. Entonces, después de acabar el libro, me dejó tan fascinado. Estaba haciendo entonces, con 14 años, cuarto de bachillerato en el Colegio de la Salle Gran Vía. Ya había empezado también mis inicios en latín, griego todavía no había dado, porque hice ciencias en el bachillerato,
Y me quedé tan prendado de aquella biografía que dije: Antonio, tú tienes que hacer lo mismo que Schliemann. Un alemán, judío alemán, que aprendió latín y griego, como podemos hablar ahora nosotros el español, que se arruinó 3 veces, que se volvió a enriquecer con el único afán de buscar la famosa ciudad de Troya, la Ilíada. ¿Existió o no Troya? No desistió porque además hay anécdotas, quizás las fotografías más bonitas que podemos encontrar, cómo encuentra el tesoro, la tumba de Agamenón, y todas las joyas de la tumba se las coloca a su mujer y pasa la frontera sin ningún problema y saca todas las joyas de Turquía. Esta donde estaba Troya, que es ahora mismo coincide con un paraje que se llama la colina de Isarlik. ¿En la actual Turquía? Efectivamente. Entonces, pues bueno, esos fueron mis comienzos. Empecé, acabé ciencias, me tocó aprender latín y griego a marchas forzadas porque mis conocimientos eran muy rudimentarios. Y recuerdo que cuando iba con mis amigos a la zona de Cataluña, a la Costa Brava, redactaba tragedias griegas y no he traído una fotografía porque es muy divertido. Entonces siempre había un coro que cantaba al héroe y al final todos los miembros del coro morían también porque era una tragedia completa. Nos cogíamos una sábana de la pensión y con el bañador debajo nos la poníamos, salíamos una rama de olivo en la frente y los guiris que decíamos entonces nos daban dinero porque empezábamos, con esto está... O sea, las clásicas tragedias griegas y uno con un bastón dando los golpes de ritmo. Bueno, aquello era un cachondeo inconmensurable. Bueno, pues así fue desarrollando hasta que conocí a Antonio Beltrán. Para mí Antonio Beltrán, padre, ha sido todo, porque era un hombre que te educaba en libertad. Me refiero a educarte científicamente. Te dejaba hacer lo que quisieras, pero cuando te equivocabas te lo decía. Si acertabas no te decía nada, ibas por buen camino, pero si te equivocabas te caía cada bronca impresionante. Y de él prácticamente aprendí todo, a estar, aprendí el amor por tu tierra, aprendí lo que son las charlas de divulgación, que vale más eso que el leerte un libro, porque el ser humano, tal como tiene diseñado su cerebro, guarda mejor las anécdotas que las realidades, y si las anécdotas son fruto de una realidad, todo es realidad. Por lo tanto, yo creo que a él le debo todo. Después, él fue el que me impulsó a trabajar con su hijo Miguel, del cual soy algo más que un amigo. Creo que es mi hermano científico y putativo. Y bien, con él montamos el Museo de Zaragoza. En este momento hay una compañera de la facultad y compañera de clase, Carmen Aguaroz, que también forma parte de este terceto. Y ya después ya viene el lanzamiento cuando acabo la tesis doctoral. La tesis es muy compleja, no encuentro suficiente material en España, entonces pido una beca al Ministerio de Cultura, me dan para acabar la tesis en Roma, capital por excelencia para el arqueólogo. Ahí están las mejores bibliotecas, te encuentras todo. Yo recuerdo que balbuceando y buceando entre las estanterías, los anaqueles, salió un cuadernillo de centros de estudios borjanos. Dije, fíjate tú, ¿dónde está esto aquí? Y bien, y allí ya pues nació el proyecto de Pompeya también. Leí la tesis doctoral, entré a trabajar en el ayuntamiento porque el proyecto de la renovación de la ciudad de Zaragoza era muy atractivo. Era una ciudad que habíamos aprendido todo lo que se sabía de nuestro querido maestro Antonio Beltrán, pero yo tuve la suerte en el año 75 de realizar con Miguel Beltrán una excavación en el Paseo Echegaray Caballero, muy cerquita del puente del Pilar, el de hierro, y encontramos la estratigrafía más completa de la ciudad. Y aquí sí que se produce un hecho que a mí me ha marcado. Lo que significa el talante de una persona cuando cree que está en lo cierto en una investigación, la publica, la exterioriza, la enseña como docente y pasados unos años se da cuenta que se ha equivocado.
Aquí es cuando el ser humano entra con unas parcelas muy especiales. La soberbia científica, la prepotencia. Qué difícil es asumir, por ejemplo, cuando usted en la presentación ha dicho Zaragoza 24-26. Esta es la fecha que todos hemos aprendido, inclusive el bimilenario de la ciudad romana de Zaragoza se celebra el 76 por el 24 a.C., que él deduce de la seriación y de la acuñación de las monedas de esta ciudad en bronce y en otros metales. Y Miguel Beltrán, pocos años después, y este calvo que les habla ahora, en el Paseo Chagari Caballero, el 24 se convierte en el 15-14. Y don Antonio lo asumió con una caballerosidad y con una hombría que a mí me marcó. Me marcó mucho cuando la gente denodadamente parece que ha descubierto otro planeta. Que no, que nos podemos equivocar y que gracias a las equivocaciones la ciencia avanza. Y la pregunta ahora es, ¿cómo se construyó, por qué y de qué manera la ciudad de Zaragoza pues hace más de 2100 años? Bueno, pues eso tiene fácil explicación ahora, en el siglo XXI. El río Ebro ha marcado más que los Pirineos. Parece ser que los Pirineos es una frontera prácticamente infranqueable, pero sin embargo el río Ebro es una línea roja que el que la pasaba se enfrentaba con Roma. Aníbal pasa el Ebro y se pasa los Pirineos y va a Roma. Entonces, aparte de que el Flumen Iberus da nombre a la península ibérica, siempre ha sido una frontera natural de hasta dónde pueden estar unos y hasta dónde pueden estar otros. Cuando España ya prácticamente empieza a estar romanizada, con Augusto, hay que poner una frontera, pero para que no vuelvan a pasar cosas que anteriormente habían pasado, hay que poner una guarnición que sea punto y señal de defensa y de alerta. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que Casaragusta? ¿Por qué? Porque Casaragusta está en un punto del valle medio del Ebro que controla todo el valle. Aquí, metiendo legionarios licenciados ya, de 3 legiones, además 3 legiones muy potentes, la cuarta, la sexta y la décima. Realmente la salvaguarda de la parte norte de Hispania y de la Tarraconense, que vendrá después, está asegurada. Augusto, en el año 19, cuando viene a Hispania a pacificar lo último que queda en esta península de guerra, que son cántabros y astures, y además Augusto es una persona muy de salud muy quebradiza, es un hombre muy blando. De hecho, aquí cuando está en la guerra con los cántabros le da un cólico nefrítico y el hombre lo pasa muy mal. El caso es que cuando ya se pacifica Hispania y realmente en los foros imperiales el templo de Jano, que es el termómetro para indicar si en el imperio hay guerra o no, según si las puertas están abiertas o cerradas, Augusto es cuando a su cuñado Marco Vipsanio Agripa, a su cuñado, a su yerno, que está casado con su hija mayor Antonia, le dice que hay que buscar un lugar para fundar esta colonia, con ese fin, la salvaguarda de la zona norte de España, de la zona del noreste, todo lo que es Cataluña de Aragón y esta zona. Entonces, automáticamente, pues su yerno viene aquí, busca, y Zaragoza es elegida cuando una colonia o un municipio se funda, lo primero que se indaga es cómo está de abastecimiento de agua. Agua natural potable. Y generalmente no de ríos, sino de manantiales. Y cuando esto ya se ve claro, es cuando se elige ese punto, donde ahora se encuentra el caso histórico. Y donde allí, pues es un espacio histórico donde, como si fuera un rascacielos, se ha ido amontonando la historia, piedra sobre piedra, y yo lo único que he aportado a la historia de esta ciudad, lo poco que he aportado, ha sido en los años 60 y pocos del siglo pasado, había un programa en televisión
que se titulaba Si las piedras hablaran, de Antonio Gala. Exactamente. Bueno, pues las piedras tienen su código de lenguaje, tienen su idioma. Y los arqueólogos no hacemos otra cosa nada más que aprender ese idioma. Y cuanto más perfectamente lo hablas, más cosas te dicen las piedras que miras. Por eso la gente se queda perpleja cuando coges un trocito de cerámica, un trozo de pintura, un anillo, y dices, del siglo II, oye, esto es de Marco Aurelio. ¿Cómo es posible? Este señor parece un truán que está echando las cartas del tarot. Dices que fue Zaragoza, bueno, uno tira para su Su terreno, ¿no? Mi pueblo, la Celsa romana. Ah. Que realmente no está en mi pueblo, como tú sabes muy bien. Efectivamente. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hay? ¿Por qué está tan abandonado? Porque tú has estado ahí trabajando bastante. Mucho. Vamos a ver. La colonia Celsa, que se encuentra no en Gelsa, Sino en Melilla. cuyo topónimo sería lo lógico buscarlo allí, y se ha buscado. Pero el nombre de Gelsa sale de ahí, de Celsa. Pero normalmente los nombres se suelen conservar en el sitio donde están los yacimientos o los núcleos urbanos. Y en este caso no es así. Aunque en el cine de Gelsa hay unos sillares romanos imponentes. Y seguro que no lo sabes. No los he visto. Está todo el día cazando, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues yo en la colonia Victris Julia Lépida Celsa Velilla de Ebro, allí he pasado una etapa de mi vida floreciente, porque cuando yo acabo la carrera, la memoria de licenciatura la hago sobre iconografía paleocristiana, pero da la casualidad que un jesuita y un licenciado estamos haciendo el mismo tema, uno de memoria de licenciatura y el otro de memoria doctoral. Acaba primero el doctor, entonces yo me veo con la obligación de cambiar de tema y me paso a la pintura romana, a la pintura parietal. Y entonces parto ex novo de cero de lo que hasta ese momento yo conocía. Y es por lo que me voy con Miguel Beltrán a excavar a Velilla. Velilla es una colonia, pues, que ahora ha salido un libro, bueno, hace 2 o 3 años, que está encima de la mesa, este azulito de la institución Fernando el Católico. Este de aquí, ¿no? Este de aquí. Vamos a poner un poco para que lo podamos que ver un poquito mejor. Que es una memoria científica De Celsa. de Miguel y mía, con la colaboración de Juan Paz y Esperanza Ortiz. Bien, en esta memoria hemos contado lo que sale en una manzana de casas, pero es que hay muchas manzanas de casas ya excavadas. Es una Pompeya pequeñita, y digo una Pompeya pequeñita porque de Gelsa, que estoy excavando, el siguiente paso mío será ir a excavar a Pompeya. Entonces, voy simultaneando Pompeya y Velilla de Ebro, y voy viendo lo que es la romanización. Algo que si lo has oído pero no lo has vivido, realmente no entiendes el gran proceso que Roma hizo en la península ibérica. Los que ya tenemos unos años, en el año 60 y tantos, conocimos la llegada de los americanos y la fundación de la base americana en Zaragoza. Estaba el proyecto Apolo, había que hacer una pista de aterrizaje potente por si era necesario y se utilizaba indistintamente civil y militar. Bien, pues cuando llegan los americanos, entonces yo tenía unos 14 años, ¿qué es lo que buscábamos los jóvenes de Zaragoza? Llevar unos pantalones vaqueros, los Levis, que marcaban carácter. Llevar cinturones de malla elástica, porque entonces eran todo correa de cuero. Utilizar unas botas de elefante, las botas de ante. Fumar Chesterfield, cigarrillo corto. O bisonte, los que no nos llegaba para Chester. Pero podías fumar Chesterfield porque un día al año era el día de la amistad hispano-norteamericana, te dejaban ir a la base y allí podías comprar en los supermercados lo que quisieras. Y después llevar unas pulseritas, el no me olvides, que la llevaban los militares en la guerra, pues para identificar las personas que habían fallecido. Ese era todo lo que... Ah, bueno, y beber Coca-Cola. Eso era también fundamental. Y mantequilla de cacahuete. Eso era ya el sumum. Pues bueno, cuando vienen los americanos aquí y empiezan a traer esto, traen sus reactores, ves el armamento, ves su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de vestir, que entonces, por ejemplo, en la forma de vestir son los que diseñan las camisas con botones en el cuello,
porque así no había que planchar y iban siempre tirantes los cuellos de las camisas, que todavía se siguen utilizando. Estábamos perplejos, te das cuenta del gran poderío de la primera potencia mundial. Pues ¿qué pasaría con los indígenas de Salduye cuando vienen los romanos aquí? Unos que están acostumbrados a construir casas con adobes y los otros utilizan nada más y nada menos que un mortero que se llama Opus Caementicium. Pues esa transformación es lo que a escasos centenares de metros de donde nos encontramos es lo que se produce. Y es lo que hemos estado y seguimos buscando, porque la ciencia aporta muchas novedades por conocimiento nuevo, pero aporta más incógnitas nuevas que cosas que descubre. Entonces, de una equivocación y de una incógnita es como va avanzando la ciencia. Yo lo que veo es que hay un auténtico amor por lo que es el descubrir lo antiguo, por conocer lo que es y sobre todo explicarlo, ¿no? Y supongo que el tiempo se detendría para usted en todo ese proceso, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba pensando única y exclusivamente en Zaragoza, en Pompeya y en todo lo que significa explicar a los demás lo que había encontrado. Era una persona al margen de la sociedad. Pues es lamentable aceptarlo, pero es verdad decirlo, porque pasas más tiempo viviendo en otro mundo que en este. Fundamentalmente porque media vida la utilizas en sacar utensilios ocultos por la tierra y la otra media vida buscando la explicación de para qué servían. Y en ese proceso te haces anciano. Yo recuerdo de mis primeros artículos científicos, ahora dices, pero Antonio, ha pasado, ves una panoplia de cosas ahí encima de la mesa y una panoplia que además si los ordenáramos cronológicamente te das cuenta de dónde has consumido tu vida. Pero también es terriblemente reconfortante, porque gracias a la arqueología yo he conocido a la mujer con la que comparto mi vida hace tantos años y que es la madre de nuestras dos hijas. Dos hijas que genéticamente, quieran ellas o no quieran, llevan las mitocondrias de su madre que las ha formado y las ha conferido como. Tu esposa que es profesora, además, es docente. Mi también. esposa, que la suerte que tenemos es como lo que los dos nos dedicamos a lo mismo, no hace falta tener dos bibliotecas, con una es suficiente. Oye, Santa Engracia, anda que tú no tienes ahí historia. Bueno, Santa Engracia, si hay una expresión yo podría decir que es el amor de mis amores. No sabía. Es el amor de mis amores porque desde muy pequeñito mi abuelo Antonio me llevaba a misa a Santa Engracia, a misa de 12, cuando no íbamos al Pilar. Vivía entonces en la calle Alfonso. Y bajar a la cripta era como entrar en otro mundo. Cuando quemaban incienso, bueno, mi imaginación sobrepasaba las cúpulas y los techos, iba buscando a Santa Engracia, una pobre mujer con un clavo en la cabeza, después apareció la bordeta con San Lamberto con la cabeza en la mano, bueno, eran unas cosas, pero yo en Santa Engracia he invertido, di hace poco una conferencia, me dediqué a calcular los años, más de 30 años de vida profesional los he dedicado de forma intermitente a Santa Engracia, hasta que al final pude excavar, que no me dejaron, siempre durante 25 o 30 años he buscado excavar en la cripta, y lo conseguimos en 2011. He conocido a muchos párrocos, he conocido a más de un arzobispo que ha pasado por allí, pero fundamentalmente he intentado comprobar si todo lo que se había escrito sobre ella era verdad. Y gracias a esas excavaciones aparece ese libro donde también encuadernado que editó Lacay, ahora ya extinta, que es El primitivo cristianismo de Aragón, con una imagen en la portada que es la primera imagen de Cristo que llega a Aragón. Hasta entonces nadie sabía cómo era Cristo, pero en Roma se lo imaginaron así y gracias a un sarcófago labrado que llega a Zaragoza y que está en Santa Engracia, pues conocemos esa imagen. Pues bueno, yo en Santa Engracia he excavado,
He dado vueltas, conferencias, y al final ya tengo claro lo que pienso que pasó, y estoy redactando un libro que Dios mediante espero verlo pronto en la calle. Pues díganos Ay, se has alguna puesto aquí. posibilidad, sí, algún aperitivo de lo que es el libro. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Muy fácil, aunque sería estar aquí hablando in eternum, pero no. Santa Engracia, dejamos la tradición, vamos a sospechar que es lusitana, que viene de la zona actual de Portugal, que pasa por Zaragoza, va hacia la Narbonense, al sur de Francia, y aquí en Zaragoza le pilla una persecución cristiana. Siempre se había dicho que era con Diocleciano, en el año 304. Bueno, pues yo he descubierto, y otros antes que yo, pero yo lo he corroborado, que Santa Engracia no muere, no la martirizan en el año 304, como se ha creído y escrito está en montones de publicaciones, sino que es en el 256-57 con Valeriano. ¿Por qué? Porque hoy es la fiesta de San Vicente, diácono del patrono de Zaragoza, San Valero. San Valero era tartamudo y San Vicente le acompañaba a pronunciar las homilías porque el otro se engatillaba. Vale. Pues San Vicente, siendo joven, cuenta Prudencio en su Peristéfano que iba a venerar los restos de Santa Engracia para que le transfiriera la fuerza en la fe y en la consecución de un cristianismo como Dios manda. Luego, si iba a ver a Santa Engracia, que estaba fallecida, y él fallece en el 304 porque tenemos la pasio de él, lógicamente tiene que ser anterior. Y anterior al 304 no había más que dos persecuciones, 250 y 257. El 250 es de Decio, ahí no pudo morir porque no había llegado todavía, era muy joven. Luego tiene que morir impepinablemente en esa. Luego ya la situamos en el tiempo. Otro problema, que lo han dicho viajeros ingleses que han pasado por Zaragoza, Jerónimo Zurita, cronista del Reino de Aragón, que cuando descubren los restos de Santa Engracia en 1389 en la cripta, abren el sarcófago y el cráneo de Santa Engracia estaba colorado, es la palabra que emplea, ni rojo, ni sanguinolento, colorado. Yo no había visto el cráneo nunca, y tengo la suerte en el 2010 de que se abre la calota, o sea, el portapaz donde se guarda el cráneo, dos forenses que se van a jubilar precisamente ahora, el párroco y yo, y la cabeza está colorada, como si hubiera del color rojo púrpura. Es como cuando la sangre empieza a coagularse y se vuelve oscura, de ese color. Y no es sangre. Otra cosa que hemos resuelto es que mientras estamos estudiando los restos de Santa Engracia, en el Teatro Romano aparece un molde de una piececita, que es de una ampula. Es un recipiente que sirve para llevarse o aceite de las lámparas o agua de algún manantial cercano como reliquia. Y eso es para los que van a venerar a Santa Engracia llevarse una reliquia. Y por último, nos hemos dado cuenta que al sacar y limpiar el sarcófago donde estuvo enterrada Santa Engracia, nada más martirizarla a finales del 3, ¿qué es lo que hay? El suelo del sarcófago está manchado de una tinción, de un producto del mismo color que su cráneo. Y eso lo que lleva es aceite con mirra disuelta en él, el mayor antiséptico de la antigüedad. Entonces, hay una costumbre en Oriente que consiste en echarle al cadáver deshuesado ya descarnado, echarle ese líquido, sale por un agujero del sarcófago, que ya hemos encontrado el agujero también, lo meten en las ampulas, se la llevan de reliquia, y eso son las reliquias líquidas, que se dan en Jerusalén, se dan en montones de sitios, y ya no cuento más porque si no, este es el índice. No, vamos, podríamos hacer una serie, porque evidentemente a mí me encanta, porque hay cosas que ya conocía, pero en definitiva siempre es bueno que sean ratificadas, ¿no? Y de esta manera. Pero si le parece, vamos a dar un salto, porque yo estoy muy enfadado con Zaragoza desde el siglo XIX y desde el siglo XX. Pero todo empezó la destrucción de Zaragoza con el primer sitio,
que la ciudad fue absolutamente destrozada y que esa ciudad maravillosa que he dicho antes del siglo XVI quedó absolutamente en nada, es decir, no quedó nada y se utilizaron los materiales de las casas destruidas y de las murallas y de todo lo que pudiera haber para construir y de una forma absolutamente rápida y vertiginosa viviendas para que pudieran vivir las personas que estaban en Zaragoza, la mitad de la población que había en 1808. Bueno, hay un refrán que dice, o un dicho, que nunca tiempos pasados fueron mejores. El número de habitantes de la ciudad cuando Napoleón y sus tropas vienen por acá no es el mismo que hay en el finales del 19, 20, 21. Una ciudad histórica, por definición, es un núcleo urbano asentado en el mismo sitio donde ha habido otras culturas relativas a esa ciudad. Pero las excavaciones de la ciudad, por lo menos la experiencia que yo tengo y que puedo hablar, es que Zaragoza del Renacimiento, esplendorosa, la ciudad de las torres, la Florencia española, pero los palacios llegaron a hacer unos sótanos tan profundos que han destrozado todo lo que había debajo. A la hora de construir ex novo, en el siglo XVI, como ahora, es más barato, en vez de sacar el escombro y arrojarlo a una escombrera que sea ahora ecológica y antes no cayera en un río, pues la gente lo que hacía era chafar la casa, la escachaba, valga la expresión, todo el cemento, todo el escombro que había resultado, rellenaban los sótanos y volvían a construir encima. Cuando nosotros vamos al casco histórico, digo histórico, no viejo, fuera del recinto muralla romano, cuando vamos al casco histórico y empezamos a excavar y tenemos la suerte de encontrar una obra del Renacimiento o del Barroco, decimos, nos antiguamos, tiempo perdido. Utilizas medios mecánicos para vaciar y a lo mejor entre un muro y otro muro en un espacio de 20 centímetros encuentras un pequeño nivel que te da un atisbo de luz, pero que no sirve para nada. Eso ha llevado a que la fiebre constructora de la ciudad, el incremento, las nuevas tecnologías, el desarrollo industrial y tantas cosas, a que Zaragoza se ha ido haciendo grande. Antes las grandes industrias iban extramuros, fuera de la ciudad, pero ahora ya esos extramuros pasó como el entierro de Costa en el cementerio, que lo enterraron fuera y ahora está en el lugar más privilegiado. Pues aquí pasa lo mismo, las industrias se han quedado dentro. Entonces, la arquitectura del 20 y la del 21 es terriblemente agresiva. ¿Por qué? Porque el que aparezca algo de tu partida de nacimiento en los cimientos que tú estás haciendo conlleva un incremento de costo del proyecto brutal. Y además no poderlo desarrollar íntegramente como está previsto en proyecto. Entonces, de ahí el odio, como Aníbal para los romanos era un odio connatural, un arquitecto y un arqueólogo, pues como es un perro y un gato metidos en una lavadora. Gira sola. Eso es lo que ha llevado a que muchas veces no ha funcionado todo tan bien. Pero al aparecer la UNESCO y aparecer su Carta de Conservación de Patrimonio Mundial, se extiende hacia el resto del patrimonio y llega todo lo contrario, porque aquí en España vamos a bandazos. Nunca nos quedamos en el término medio, que es donde está la virtud. Entonces hemos pasado de destruir todo a conservar todo. Con lo cual llega un momento en que se pierde el sentido de la realidad. Porque Pompeya sí que sabes que andas en una ciudad de muertos. Y vas paseando y vas viendo los cadáveres. Pero aquí no, aquí vas viendo lo más rabiosamente contemporáneo con lo más rabiosamente antiguo de la ciudad. Esos contrastes es como salir de una habitación caliente en bañador y sumergirte en agua helada. Ese cambio de contraste te puede costar la vida. Pues a la ciudad de Zaragoza, en cierta medida, ha sido menos valorada por eso. Dos temas que tú has vivido directamente, que lo estamos viendo: Teatro Romano, calle Verónica,
Y el tubo. Algún empresario importante me dice, ay, 18 años peleándome con don Antonio por el tubo. Verónica, iban a ser pisos y es un teatro romano. Anda, que tú no tendrás anécdotas sobre los dos temas. Muchas, muchas. Porque el tubo estuvo bloqueado. Mira, la mayor anécdota del teatro, vamos por la antigüedad, primero el teatro y después el tubo. La anécdota que tengo del teatro es que en ese momento trabajaba en el noticiero para sacarme unos dinerillos y tener una solvencia económica. Y recuerdo que los talleres del noticiero y la parte trasera del edificio daba al Teatro Romano. Bien, pues curiosamente cuando aparece el Teatro Romano y llevó días al descubierto y ya el graderío, la cavea, ya se veía, en la noticia, la primicia la dio el Heraldo de Aragón en vez del noticiero. Y yo recuerdo que en ese momento estaba de director Antonio Col Gilabert y me dijo, Antonio, teniendo un arqueólogo en la plantilla de redactores, pero ¿cómo se te ha escapado esto? Esa fue la primera regañina del teatro. Bien, después el teatro, cuando se dan cuenta, porque hay todavía en el Opus Caementicium, se ve las melladuras de las palas retroexcavadoras que rompían los dientes, o sea que era imposible, intentaron dinamitar, tampoco de forma controlada, tampoco era posible, al final dijeron, bueno, Ibercaja se lo planteó, ¿esto es rentable económicamente o no? Y entonces es cuando estaba de presidente del Consejo Manolo Pizarro y de alcaldesa de la ciudad Luisa Fernanda Rudy. Llegaron a un acuerdo y entonces hizo una donatio generosa la DGA, perdón, la Ibercaja, a condición de que el ayuntamiento pues lo excavara y la decentara. A mí me pilló en medio porque entonces estaba director general de Patrimonio Cultural y un poco es el que presencié este abrazo de Vergara arqueológico que se produjo en el Teatro Romano. Pero bueno, lo cierto es que la excavación del Teatro Romano de la ciudad, con lo que queda, que no es mucho, falta la cavea media y la summa cavea, donde iba el velum, o sea, queda la parte más baja y un arranque de algún vomitorio, de algún pasadizo para salir, pero es uno de los teatros más grandes de España. Hemos podido calcular su capacidad en torno a las 6.000 personas y bueno, también ya sabemos su planta y su historia. Planta pues que es muy parecida a la de otros, pero tiene una salvedad, y es que los teatros en la escena tienen dos puertas, los que llaman los paraskenia en griego. Entonces este tiene una central también. Bueno, pues estas son ruedas de anécdotas, pero... ¿Es cierto que había un cementerio judío encima antes de que se empezaran las obras? ¿O? Bueno, encima había de todo como en botica. Bien, pero bueno. Había un cementerio que posiblemente, como dice San Félix, fuera la necrópolis de San Millán. Estamos hablando siglo IX, siglo X. Había parte de la judería. Salieron cerámicas de reflejo metálico, escudillas, sin conocimiento. Y llegaba por ahí hasta la plaza donde estaba el Mixto 4 o el Mixto 5, que es donde está la sede del gobierno de Aragón, y donde está la iglesia del Sagrado Corazón, donde se guarda el Rosario de Cristal. Sí. Ese Mixto 4, el Mixto 5, yo lo llegué a excavar, el subsuelo, y ahí las dependencias del teatro, los jardines y las fuentes decorativas del espacio del teatro llegaban hasta allí. Perdón, y por ahí se metía además la judería, que con un hotel que vuelves giras un poco, y los baños judíos que los tienes, decimos judíos pero son árabes, los tienes a la vuelta de la esquina. Sí, está claro que no ha habido, bueno, usted hablaba del aplastamiento de la ciudad, prácticamente están el teatro, bueno, pues escasamente a 8 o 10 metros de lo que es la calle ahora mismo. Bueno, de hecho, ahora que se conoce la planta del teatro, ahora es muy fácil deducirlo, pero si te coges el caserío de finales del 19, comienzos del 20, la cavea del teatro se marca perfectísimamente. Lo único que había eran casas del 18, del 19, alguna del 17, pero vamos, derribarlas y ha salido prácticamente la estructura completa. El tubo. Yo tengo mucha curiosidad con el tubo, porque, hombre, los que somos zaragozanos ahora nos gusta mucho. Bueno, el tubo... Estuvo bloqueado muchísimo tiempo. El tubo, realmente lo que estuvo bloqueado fue Puerta Cinegia,
la entrada, que gracias a las obras que se hicieron se dio cuenta la gente y nos dimos cuenta nosotros que ahí en época romana del siglo III no ha habido puerta nunca, que la puerta de entrada a la ciudad por la zona sur se encuentra pasado el teatro principal, la callecita estrecha en oblicuo que entra por ahí, que nunca me acuerdo de su nombre. No recuerdo su nombre. Pero es nada, pasas el teatro principal, calle Don Jaime, la siguiente. Bueno, pues el tubo llevaba 20 y tantos años, aunque la Comisión de Patrimonio Provincial de Zaragoza no aprobaba el proyecto que ahí querían hacer, que en principio parecía que era fachadismo. Entonces tengo la buena o mala suerte de llegar a la Dirección General de Patrimonio y lo primero que me encuentro es eso, el tubo. Pues no sé si por las buenas artes del director general o porque sonó la flauta por casualidad. El caso es que Mendo y otros 3 arquitectos se juntan en una UTE y presentan un proyecto que es un código de barras, similar al que había hecho Moneo en el Ayuntamiento de Murcia. No es que lo copien, lo recrean, pero bueno, es eso. Y mira por dónde la comisión dice, por fin, esto es viable. Y a los 3 meses de estar de director general, saco el primer marrón de la dirección general, que a partir de ahí me valió para el apelativo de levantamarrones. Entonces, bueno, pues al ampliar eso, automáticamente ya se puede construir. El constructor, el señor Ortiz padre, pues ya hace aquello. Hay otro industrial que apuesta antes de que se apruebe eso, que es el de las cigalas. Sí, sí. Pascualillo. Comidas Pascualillo. Sí, sí. Hace una casa completa, genera un restaurante, Hermógenes y Teógenes montan ahí. Bueno, que empieza otra vez la vida porque ya hay un paso físico para entrar. Y bueno, ha sido la vida del tubo. Realmente, pero bueno, el tubo hay muchas broncas, porque por ejemplo, la fachada de la Plaza de España, este código de barras, se asienta sobre la muralla romana. Y hay que hacer ahí una labor prácticamente de alta cirugía. Hay que coger la muralla, seccionarla, llevársela, hacer el parking, volver a montarla y está en su sitio. En definitiva, que tenemos que Zaragoza era una ciudad impresionante hasta que llegó el siglo XVI y los amantes de Florencia se cargaron absolutamente todo lo que había anteriormente, que después, con los sitios de Zaragoza, lo poco que quedaba, o lo grande en cuanto al Renacimiento, etcétera, etcétera, también quedaba absolutamente destrozado. Y luego pues fueron pasando cosas como en el antiguo Paseo General Mola, que ya es más de la actualidad, de los años 50, de los años 60, y otras calles también importantes de Zaragoza, cuyos edificios emblemáticos desaparecieron absolutamente. Si bien este es el fervor constructivo de la ciudad, que se apuesta, pero ¿qué es lo que sucede? Pues que la medida no es para todos igual. Y esto yo lo puedo decir a posteriori. Entonces, hay una idea buena, que es dotar a Zaragoza de un modernismo, que se intentó, pero Zaragoza siempre ha tenido un problema que nos ha ido a solucionar, es la carencia de materiales nobles. No ha tenido nunca piedra. Lo poco que ha tenido ha sido yeso. Entonces, el alabastro. Bueno, pues yeso era alabastro. Pero el alabastro se utilizó en la muralla y poco más. Bueno, la muralla que la llamaban la ciudad en época musulmana, Medina Albaida, era por el blanco lechoso de su muralla. Juzgar lo que es, y te voy a decir que he sido amigo de muy buenos arquitectos y posiblemente el que más traté fue José Manuel Pérez Latorre. Gran arquitecto, por cierto, que hizo el auditorio, ¿no? Creo. Entonces, la arquitectura tenía también su propio lenguaje, tenía su explicación, tenía su diseño. Muchas veces yo me preguntaba, Antonio, ¿hasta qué punto tú puedes argumentar el patrimonio para frenar el desarrollo artístico y creativo de una ciudad que va cara al futuro? Pero también se decía que durante los años 40 y 50 ya no había arquitectos que organizasen las casas, sobre todo para los trabajadores, sino que eran ingenieros.
y que en definitiva había unos planos donde en toda España, en esos años 40-50, comienzo de los 60, se hizo todo absolutamente igual. Sí, eso es criticable, pero también cumplió su servicio. También, eso es otra historia, evidentemente. Pero, ¿y ahora qué? Porque ahora resulta que, yo lo siento mucho, pero Zaragoza es una especie de ciudad que prácticamente parece un puzzle, ¿no? Un rompecabezas. Y que yo no me siento, viendo otras ciudades de Europa y del mundo, no encuentro ese centro, no encuentro esa historia. Yo no sé si también la construcción del Pilar, desde el siglo XVIII, perjudicó lo que había de romano allí, lo poco que quedase. El Pilar es mucha tela. Bueno, yo del Pilar, la verdad es que me he dedicado, más que a excavar, que no se ha podido excavar allí, me he dedicado a ordenar lo que salió en los años 35 del siglo pasado, cuando el Pilar se hunde. Y evidentemente el Pilar no es que el barroco que conocemos haya arruinado lo que hay debajo, es que hay muchos pilares, como Troya, hay muchas ciudades. Partiendo del hecho, ya ni con creencia ni sin creencia, que la Virgen del Pilar se le apareciera a Santiago en el año 40, la madrugada del 1 al 2 de enero, reinando en ese momento Calígula, que eso fuera verdad. Hay detractores y defensores. Yo creo que es verdad, porque he intentado demostrar con los argumentos que quedan de restos arqueológicos que allí hubo una domus ecclesiae, una iglesia doméstica, una casa privada donde se reúnen los cristianos de su pequeña comunidad, y que eso dio paso a lo que tenemos ahora en pie. Y lo que pasa es que yo también mirando, resulta que la Virgen estaba en ese tiempo viviendo en Turquía, y era muy complicado que una persona ya mayor llegase a Zaragoza y posteriormente, bueno, pues apareciera y desapareciera. No se puede ir de Turquía a Zaragoza prácticamente en 3 o 4, 5 o 6 meses, como esos viajes en ese momento, y con la peligrosidad o bien del mar Mediterráneo si iban en barco, o bien de lo difícil que era pasar toda la parte de Italia, de Francia, y llegar a España, y concretamente a Zaragoza. No lo sé, yo únicamente... Visto desde los ojos de la tradición y de los ojos de la fe y de los ojos de los creyentes o no creyentes, uno puede pensar una cosa u otra. Eso está libre de polvo y paja. Ahora bien, la Virgen desde luego no hace como la monjejeria cuando va a Jerusalén. Está claro. La Virgen se aparece aquí ipso facto en una aparición. En carne mortal. En carne mortal, evidentemente. Otro edificio que no podemos... Estamos fuera de tiempo, pero es la última pregunta. Aseo. No podemos obviar para un bueno, pues como tú. El aseo, ahora mismo hay una novedad, que es lo que se sabe, la acaban de publicar unos epigrafistas sevillanos. Hemos buscado la primitiva catedral desde la casa de San Valero, porque catedral viene de la silla donde se sienta el obispo. Bien, la hemos buscado y debajo de la catedral del Salvador no ha salido. ¿Dónde está el área episcopal César Augustana? Pues debajo del Hotel Tibur, donde en el foro romano ocupó la curia, lo que llamamos ahora ayuntamiento, pues ha aparecido una lápida que está partida, es un tercio de la inscripción, con 12 o 14 líneas de texto, muy deteriorada por las palas excavadoras que la removieron, pero que se pueden leer frases, y con esto soy muy sucinto. Y las frases son todas sobre el bautismo, sobre un hombre de fe, sobre aglutinador de masas, sobre palabra que citan princeps Hispaniae, príncipe de España, que eso o era una autoridad eclesiástica o era una autoridad civil. Pero al final de todo, las dos últimas palabras que se conservan, in aula, en la basílica. Pues leyendo todo eso, y hace poquito di una conferencia en la Universidad de San Jorge,
se puede interpretar como que esa lápida está haciendo relación a un mártir zaragozano, santo, especialmente el de hoy, San Vicente Mártir, que es el que estaba, sus reliquias estaban en parte de indumentaria allí, y que es la basílica catedral de la ciudad. En ese momento no está nada más que el pequeño cenobio que hubiera en Santa María del Pilar, que está en el foro, están reconsagrando estructuras paganas, y Santa Engracia fuori muris, fuera de la ciudad. Qué barbaridad. Por cierto que San Valero no sucumbió trágicamente, sino que pudo marcharse de Zaragoza tranquilamente y bueno, pues vivió hasta que el cuerpo aguantó, ¿no? Bueno, tranquilamente no sé, lo desterraron. Bueno, exactamente, bueno, pero es mejor que te destierren a que no te hagan lo que le hicieron, por ejemplo, a Santa Engracia. Bueno, el pobre Aurelio Prudencio Clemente en esa época yo creo que se pasa un poco de la raya. De la raya, sí, se pasa un poco. Ángel, lamentablemente tenemos que cerrar porque... simplemente, pues ya, Antonio, que es un gran amigo desde los años 60 y... 60 y, ¿no, Antonio? Sí, sí. Sería 67 por ahí. 67. Hemos mantenido una gran amistad y agradecerle, porque ya ves, Paco, que es un fondo de sabiduría. Y un detalle, no penséis que Antonio viene de una de las grandes familias enriquecidas que le permiten, no, Antonio, con su esfuerzo personal, es como se hizo todos sus estudios. Aquí sí, Antonio. Trabajando por las noches de corrector de pruebas. Es así. Eso es lo más importante, invertir el tiempo y haciendo absolutamente de todo, se llega a la posibilidad de explicar con todos estos libros y más que tiene lo que ocurre. Pero lo dicho y ya termino. 50 años es tan poco tiempo en la historia de la humanidad que parece mentira que en tan poco tiempo se hayan descubierto, se hayan publicado y se hayan contado tantas cosas de Zaragoza. Gracias, Antonio Móstola, por estar con nosotros y hasta el próximo domingo en la 8 Zaragoza Televisión, donde en el pulso de la actualidad seguiremos hablando con personas importantes de esta ciudad.